Fragmento número 5 de la clase sobre inflación. Estaba diciendo que en el texto de la doctora Tavieres se presentan algunos planes de antiinflacionarios, planes de estabilización. No voy a hacer, digamos, menciones demasiado detalladas de cada uno, pero sí me interesa marcar algunos puntos comunes. En general, la mayor parte de ellos tenían orientaciones monetaristas, asignaban un papel central a reducir la cantidad de dinero en circulación, y entre los más monetaristas podemos mencionar acá el plan de convertibilidad de Menem y Cavallo del año 1991. Y también me gustaría nombrar otro que era más un mix entre estructural y monetarista, con el plan austral de Alfonsín, de la primera parte de su gobierno, que tenía tanto medidas monetarias del Banco Central, pero también había medidas fiscales, es decir, de impuestos, de política laboral, de precios, también de evaluaciones, etcétera. Por ejemplo, en ese plan se podían poner retenciones a los productos del campo para que exporten menos y para que exista más abundancia de alimentos en el país y los precios bajen. Y por otra parte aumentaba la recaudación del Estado, o sea, se devaluaba la moneda para que sea más negocio exportar, porque cuando uno devalúa la moneda, lo que hace es abaratar lo que produce localmente frente a lo que se trae del exterior. Entonces se devalúa por un lado, se le da un beneficio al sector exportador y se le fija un impuesto para compensar ese beneficio que el Estado empieza a recaudar. Entonces, de esa forma, esos ingresos del Estado pueden destinarse a reducir el déficit fiscal, que es una de las causas, como vimos, del punto de vista monetarista para reducir la inflación. Déficit fiscal, que supongo que ya lo habré dicho, pero lo repito, es esta idea de gastar más de lo que se recauda, déficit fiscal. Esto es un punto importante porque cuando uno escucha a los monetaristas va a ver que, además de criticar a los sindicalistas por pedir salarios por encima de la productividad, van a ver que siempre también hace mucho eje en la culpa del Estado y piden que baje el gasto público por considerar que es el causante del déficit fiscal, financiado, como ya dije, también por préstamos del Banco Central. Por eso, otra de las medidas habituales en ese sentido de los planes antiinflacionarios es el congelamiento de los sueldos y de todo tipo de gasto público, de los sueldos del Estado y de todo gasto público. En algunos casos suben las tarifas de servicios públicos, como fue eh, en algún plan antiinflacionario de la década del 60, y en otros se congelaron las tarifas de servicios públicos. Eh, es para discutir más adelante, o subas de impuestos. Y esto tenía una razón que ver, porque si se suben las tarifas de servicios públicos, fíjense el plan más reciente, el plan de Macri para intentar frenar la inflación, fue tratar de reducir los salarios de las personas, no solamente del Estado, sino de todos, como para reducir la presión de los salarios sobre bienes y servicios. Pero al mismo tiempo se subieron las tarifas de los servicios públicos, con lo cual la gente se quedó con menos dinero para consumir. Ahora, ¿qué produjo eso? ¿Produjo una baja de la inflación? La respuesta es no, porque la gente consumió menos, pero esa parte del sueldo que antes destinaba al consumo se la destinó a pagar la luz, el gas, la nafta y otros servicios. Eh, y lo que ocurrió es que también le subieron la luz, la nafta, el gas y todo a las pymes, a las empresas, a los comercios, que lo que tuvieron que hacer es subir los precios de las cosas que vendían para poder pagar las tarifas. Con lo cual, lo que ocurrió es que no solamente no bajó la inflación, o sea, bajaron los salarios, pero la inflación subió. Subió porque las tarifas de servicios públicos se multiplicaron por 1000 y hicieron que todo subiera de precio, aun cuando no existiera demanda. Y tuvimos un fenómeno bastante particular en el mundo económico, que es la recesión con inflación. Normalmente cuando la demanda cae, los precios caen, como yo les decía en la cuarentena. Cuando la demanda de productos cae porque la gente está encerrada, la inflación se modera. Pero entre 2016 y 2018 lo que tuvimos es inflación alta y recesión bastante profunda. Eh, hasta que en 2018 el dólar se fue de 20
a 40, y ahí sí, se duplicaron los precios de las cosas importadas, se duplicaron los precios de las cosas que tienen insumos importados, y la inflación llegó al 50%. Así que ahí lo que ven es que no es una sola fórmula para los planes antiinflacionarios y que, como decía un mago de los años 90, puede fallar. También una fórmula bastante habitual en los planes antiinflacionarios es la toma de préstamos al Fondo Monetario Internacional. Esto tiene una razón de ser. Uno de los motivos que ya explicamos que causa un desborde inflacionario es la escasez de dólares, tanto para pagar deuda externa o para comprar importaciones necesarias, esos insumos que acá no fabricamos y que si no los podemos pagar, si hay escasez, suben los precios porque son insumos básicos, pero también para reforzar las reservas del Banco Central y desalentar presiones para devaluar. Cuando un país está a punto de devaluar su moneda, los comerciantes otra vez anticipan subas de precios por las dudas para prevenir que puedan no tener luego posibilidad de reponer lo que producen, si es importado o si tienen componentes importados. Ahora, fíjense cómo siempre aparece el tema de las expectativas, ¿no? Del comportamiento humano. En esos dos planes de estabilización que mencioné, el austral de Alfonsín y el de la convertibilidad de Menem, tuvieron otro hecho en común, que fue que se cambió la moneda. Se le sacaron los ceros a la moneda vieja, aparecieron los nuevos billetes con nuevo nombre, pasamos de los pesos a los australes en los 80 y en los 90 de los australes a otra vez el peso. La idea es que la gente como que se reinicie y trate de bajar la dinámica económica en la cual todos asumimos que la inflación va a seguir alta. Y actuamos convalidando esas decisiones de inversión, decisiones de consumo, en las que siempre la inflación se calcula, es parte de la ecuación. Y se anticipa, por lo tanto la inflación futura termina siendo producto de nuestra expectativa de que la inflación sea alta. Por eso también en la década del 90, cuando fue el plan antiinflacionario, se introdujeron cláusulas para prohibir actualizar precios y contratos. Esa, esa prohibición de indexar, con X, indexar, esa palabra que ya explicamos. Eso estaba en la propia ley de convertibilidad del anuncio de Menem y Cavallo, la ley 23928, que ustedes tienen que rendir en el parcial de leyes, y que por un lado establecía un tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar, como si fuera aquella fórmula británica y norteamericana de atar su moneda al oro, para de esa forma impedir que se imprima más dinero que el que se podía respaldar con reservas. Eso se llama tipo de cambio fijo y la Argentina lo había aplicado durante años a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora, el problema es que en aquel momento la Argentina tenía un superávit comercial de carácter casi permanente. O sea, que exportamos más de lo que importamos, por lo tanto nos sobraban libras esterlinas. Eh, Ahora, eso no pasaba en la década del 90. El tipo de cambio estaba fijo por ley, no estaba librado al mercado, sino que lo fijaba el propio gobierno, y esta ley de convertibilidad prohibía indexar. Y también dijimos que esa prohibición es de los pocos artículos de esa ley que están vigentes todavía. Cuando digo que el plan antiinflacionario incluía muchas veces congelar todo, implicaba que, desde el punto de vista eh, de la política económica, lo que se buscaba es que los precios, los contratos, los salarios, cualquier suba de cualquier cosa, se frene por un tiempo. Eso podía ser por acuerdo de precios, por suba de tasa de interés, por decisiones unilaterales de los empresarios del Estado, hay reuniones, todo con la idea de acostumbrarse a una nueva normalidad, de precios que no suban tanto. Por ejemplo, el precio de programas de precios cuidados tienen características antiinflacionarias. Busca moderar la inflación haciendo publicidad de una canasta de productos que se mueven a un ritmo menor al de la inflación. Cualquier productor, quizá que no tiene un mercado grande para colocar su producción, puede participar de ese programa y de esa forma conseguir
mercados con publicidad oficial muchas veces y lugares en las góndolas que no obtendría si fuera de por sí una pyme, por ejemplo. Entonces de repente en precios cuidados aparecen productos de marcas nuevas, porque la idea de este plan de estabilizar todo, que por un tiempo todo se frene, salarios, precios, contratos, subas, prohibir indexar cualquier alquiler, por ejemplo, tiene por función intentar evitar un tipo de inflación que puede, que se llama inflación inercial. Inercial quiere decir algo con lo cual se arrastra por inercia, se arrastra por el simple peso físico de si algo está en movimiento, sigue en movimiento. Inflaciones que pueden haber tenido un origen estructural o monetario o de costos, pero que después la gente ya se acostumbra a la existencia de esa inflación, a ese volumen de inflación, y todo termina subiendo porque todos creemos que así debe ser, que es normal, que la inflación ya es parte de nuestra vida. Otra vez el fenómeno de las expectativas. Marquemos acá algunos matices más entre los planes monetaristas y los planes estructurales, que saben también otra cara del control de la inflación, que es este que yo decía de control de precios. Si yo les digo plan de precios cuidados, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es un plan estructuralista o es un plan monetarista? Cuando yo menciono esta idea de control de precios, me hace acordar a aquellas medidas mercantilistas previas a Adam Smith, que él tanto criticaba, que le decían a los productores europeos qué debían producir a qué precio. La respuesta liberal de Smith era que esa intervención del Estado era perjudicial y presentaba su idea de equilibrios de mercado, de la mano invisible, que prometían mayor abundancia si dejábamos que los productores decidan por sí solos. El control de precios es un poco reeditar eso, ¿no? Es un poco eh, otra vez el Estado controlando qué producir y a qué precios producir. Los planes monetaristas no se meten con los precios. Eh, a corto plazo, digamos. El gobierno de Macri no se metió con los precios y dejó que los precios de los supermercados, de los que consumimos, subieran, no digo sin control, pero sin una pata del Estado revisándolos y presionando y participando. Un plan estructural, sí. Precios cuidados, que lo dije recién, precios máximos. En este momento tenemos una política de precios máximos sobre algunos productos asociados a la pandemia y todo eso. No sé alimentos, pero también, sí, alimentos creo que sí, y también algunos insumos de limpieza, que hay que ver en todo caso si se cumplen esos precios máximos. Pero fíjese ese matiz entre un gobierno cercano y otro, uno más de carácter monetarista y otro más de carácter estructural, uno más liberal y uno más intervencionista. Así que dijimos precios cuidados, precios máximos, tiene un origen de teoría estructural asociada a la inflación. También se lo llama ortodoxia económica, es otra forma de decir esta escuela económica que justamente no sigue las ideas ortodoxas que son parte del esquema principal de la academia. Ahora, esta oposición también se observa en relación a la tasa de interés entre monetaristas y estructuralistas. Mientras los monetaristas buscan que suba la tasa de interés, como dije, para retirar dinero de la calle y que vaya a plazos fijos, al mismo tiempo que se frenen los créditos, va a ser, digamos, que sube la tasa de interés, el efecto que produce es que los créditos a las empresas y a las personas que quieran consumir o invertir se van a frenar. Los créditos se frenan porque se vuelven caros. Uno va a pedir un crédito, de repente le piden 100% de tasa de interés, prefiere en todo caso no pedir ese crédito y esa moto o ese insumo o esa máquina que quiere comprar no la compra. Así que la política monetaria lo que hace es frenar decisiones de consumo, frenar decisiones de inversión. Y el efecto que produce en general es una recesión. ¿eh? Hacemos una pausa acá, vamos al próximo fragmento, ya el quinto.